Muy buenas, catedráticos. Hoy os quiero traer un vídeo reflexivo de estos que hacía tiempo que no traía al canal. Como sabéis, recientemente hemos estado comentando gran parte de la actualidad nacional e internacional, que por cierto me llama muchísimo la atención que aunque aquí en este canal mayoritariamente hable de cosas que pasan en España, prácticamente nos ve gente desde todo el mundo y en la mayoría de países como Argentina, Chile, Colombia, nos dicen, México también, nos dicen que en su país está pasando exactamente lo mismo que estoy comentando yo que está pasando en España, lo cual pues evidentemente nos da muchísimo que pensar y como sabéis todo esto es globalista y afecta a todos los países por igual. Cada uno tiene un tiempo, pero al final nos lo van colando, como digo, en cada país y los resultados son exactamente los mismos para conseguir, como decimos, el mismo fin. En este vídeo, como os digo, me gustaría plantear la duda, la pregunta de qué es la opinión pública y si se puede crear. Para ello vamos a ir poniendo ejemplos de casos actuales. Pero bueno, como digo, ¿qué es la opinión pública? ¿Es lo que todo el mundo piensa mayoritariamente? Así es como lo podrían definir, ¿no? Imagino si lo buscamos en algún diccionario de estos oficiales. ¿O es por el contrario lo que te hacen pensar o lo que te hacen creer que todo el mundo piensa? Y a eso lo llaman opinión pública. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo lo que todo el mundo piensa de verdad que lo que te venden que todo el mundo piensa de verdad. Y por eso si encendéis la tele o veis cualquier medio de comunicación, esto lo hacen de una manera muy subliminal, como digo, pero siempre cuando te están planteando cualquier tema, cuando te están planteando cualquier noticia, si os fijáis, si estáis un poco atentos, siempre te lo hacen desde el punto de vista de que esto es así porque la mayoría de la población lo apoya, porque la mayoría de la población lo quiere, porque la mayoría de la población lo piensa y lo siente así, y por eso pues siempre te sacan las típicas encuestas, ¿no? Ha habido una manifestación, ha habido una protesta de lo que sea, por muy ridícula que pueda parecer, y te sacan el 90% de la población apoya la huelga feminista del 8 de marzo, creo que fue, por ejemplo. O te dicen un centenar o dos centenares de personas manifestándose en Sevilla o manifestándose en cualquier capital de España, de provincia, a favor del caso de Juana Rivas. Y ya te sacan un centenar como vendiéndote que es una cifra absurda, ¿no? Yo si fuera mañana a mi ayuntamiento a manifestarme por un caso, no sé, por el caso que yo considerara, con un centenar de personas, me gustaría saber si vendría Informativos Telecinco, Antena 3 o Televisión Española a cubrir la noticia porque es importantísimo que 100 personas estén manifestando por un caso. Pero ellos siempre te intentan vender que esa es la base de la protesta y que está apoyada por muchísima gente, o como por ejemplo cuando hay unas votaciones, ¿no? Y sale cualquier presidente, cualquier politicucho elegido, siempre te dicen, no, es que ha sido respaldado por el tanto por ciento de la población y no sé qué y no sé cuánto, cuando en realidad son noticias que están de alguna manera manipuladas porque ellos siempre se van a la parte de la estadística que más les conviene y la intentan de alguna manera hacer lo más grande posible, porque si vas a ver, por ejemplo, el presidente que tenemos en España actualmente no lo ha votado ni una sexta parte de la población y lo que pasa que, bueno, supongamos que si a las elecciones van a votar únicamente el 60 o el 70% del electorado o menos, y de ese 70% que ya te estás quitando ahí al otro 30 o al otro 40% lo han votado una minoría muy minoritaria y además ha obtenido un mayor número de escaños porque la ley de Ohm está así y empiezas a sumar todas esas cosas, al final si te quedas con el porcentaje de personas que lo han votado o que lo han respaldado del total de la población, te das cuenta de que siempre es prácticamente la mitad o un tercio de lo que te están vendiendo. Y el último de uno de estos casos pasó ya de una forma ridícula recientemente cuando invitan a las Towanda Rebels a televisión, que como sabéis pues son dos youtubers que apenas cuentan con seguidores, que los vídeos apenas cuentan con visitas y los dislikes creo que suponen el 80 o el 90% del total, pues te las sacan a televisión y siempre te las tienen que vender como que están triunfando en internet, que son el modelo de miles y miles y miles de personas, ¿no? Para que de alguna manera tú como sujeto dejes de serlo y formes
parte del pensamiento mayoritario y que formes parte de esa masa, porque siendo parte de esa masa, como decimos, pues es muchísimo más fácil manipularte y que adoptes ciertos pensamientos que tú como individuo y desde tu soledad o desde tu individualidad en tu casa, reflexionando por ti mismo, nunca pensarías. Y esto lo avalan todos los estudios psicológicos y sociológicos, y aquí por ejemplo hicimos un vídeo que lo dejaré en la descripción sobre el experimento de Haas. Pero en cualquier caso a mí me gustaría plantear si somos nosotros dueños, fijaos lo que voy a decir, de nuestro propio pensamiento, o sea, nuestro pensamiento nos pertenece a nosotros o de alguna manera nos lo han inducido. ¿Cuántos mensajes recibe tu organismo al cabo del día sin que ni siquiera te des cuenta, desde que te levantas hasta que te acuestas? Que te van lanzando por parte de todos los medios sin que ni siquiera te des cuenta y que te hacen como te van calando. Y luego, por ejemplo, no sé si os habrá pasado, a mí sí, cuando estás hablando adoptas cierto lenguaje que hasta tú cuando lo dices te notas raro y dices, ¿y por qué estoy utilizando yo esta palabra? ¿Por qué estoy utilizando yo esto si yo esta palabra nunca la había utilizado, nunca la había dicho? ¿De dónde me viene a mí? ¿Cuántos miles y miles y miles de millones de euros invierten para que nosotros pensemos y nos mantengamos en ciertos estados de pensamientos y en ciertos estados emocionales? O sea, se ha analizado un montón de series, de películas, por ejemplo la serie de La que se avecina, donde siempre te van poniendo los típicos tópicos que sin darte cuenta y de una manera como digo graciosa, te van induciendo a consignas, ciertos patrones de pensamientos para que tú actúes como un robot, ¿no? Que cuando recibe una cantidad de información está preparado para ejecutar una serie de acciones. Había por ahí una persona española que ya murió hace tiempo, se llamaba José Luis San Pedro, que él decía que de poco sirve la libertad de expresión si no se tiene una libertad de pensamiento efectiva. Y es que, aunque la democracia venda que hay libertad de expresión, todo el mundo sabe lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y no estamos hablando a insultos y faltas de respeto, estamos hablando de ciertas opiniones con respecto a ciertos temas que, aunque lo pienses y aunque sabes que todo el mundo o la mayoría piensa así, cuando estamos en público solemos callarnos y adoptar el pensamiento que desde los medios nos han vendido como que está socialmente aceptado y que nosotros con nuestro comportamiento de alguna manera damos legitimidad. Había también cierto autor por ahí, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y con esto ya me gustaría ir finalizando el vídeo, que decía que cuando te encuentres pensando como te dicen que la mayoría de la población está pensando, automáticamente plantéate cómo ese pensamiento ha llegado a ti, plantéate si ese pensamiento, si todo eso que estás con lo que estás de acuerdo aparentemente con la mayoría de la población es lo correcto, es lo adecuado, y si ves que algo falla, si ves que algo no concuerda, que algo no tiene sentido, si no le encuentras el porqué, intenta, como digo, cambiar, intenta adoptar otras formas de pensar, otras creencias, porque generalmente estarás pensando eso porque ellos quieren que lo pienses para justificar una acción futura. Y ya por último, que se me olvidaba, a lo largo de la historia tenemos un montón de ejemplos de cómo se ha conseguido cambiar la opinión pública prácticamente de la noche a la mañana, aunque recientemente en la actualidad te lo hacen de una forma más progresiva y más lenta, pero ellos cuando han necesitado acometer cierta acción, de la noche a la mañana ponen la maquinaria del Estado a funcionar y la gente pasa de levantarse un día en el que piensan y no quieren que su país invada al país contrario o no se quiere meter en una guerra, y se levantan al día siguiente manifestándose en la calle a favor de la guerra. Y esto lo tenemos en Estados Unidos cuando entraron en la guerra de Cuba en 1898,
lo tenemos cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, lo tenemos cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, lo tenemos como por ejemplo en el vídeo que hicimos de Siria hace un par de semanas, cuando Gaddafi pasó de amigo a enemigo de la humanidad de la noche a la mañana, y como esto muchísimas cosas más de ingeniería social que nos afectan a las relaciones humanas sobre todo, y que ni siquiera nos damos cuenta, como partidos políticos pasan de prácticamente de la noche a la mañana a no ser nada, o a parecer que ya van a desaparecer, que ya no tienen ningún apoyo y de repente suben como la espuma por algún acontecimiento casual, como de vez en cuando, y esto es una cosa que hemos repetido en muchísimas ocasiones, hay algún atentado sospechoso, raro, del que nadie ha visto ninguna imagen. Todavía, ahora es el aniversario de Barcelona, todavía no se ha visto ninguna imagen, a pesar de que la Rambla cuenta con más de 500 o de 1000 cámaras, una locura dijeron, pero a pesar de eso todavía no se ha visto la imagen del terrorista bajándose de la furgoneta. Un año después, ¿tanto afecta eso a la seguridad nacional ver al tipo bajando de la furgoneta? Son preguntas sin respuestas, y son preguntas que nosotros nos realizamos, como sabéis, como ellos dicen, desde el fake news y desde, pues, no lo sé qué más cosas tiran por la tele, porque ya cada vez la veo menos y únicamente, pues como digo, intento analizar lo que dicen, porque si tú analizas, y esto es así, si tú analizas, y se vio muy claro y vuelvo a poner el ejemplo de la huelga del feminista del 8 de marzo, ¿qué estuvieron haciendo durante 2 meses antes de la huelga? En cada telediario le dedicaban de entre 15 a 20 minutos a temas feministas, a temas de la violencia de género. Si no había pasado nada ese día, da igual, decían el aniversario de hace no sé cuántos años, cualquier mínimo caso le daban bombo, lo elevaban al máximo. Si ves la tele y analizas el mensaje que están intentando trasladar, te das cuenta de lo que están preparando, porque ya lo tienen preparado para que venga, como digo, en el futuro. Así que para eso es una herramienta bastante útil ver la tele. Y nada, esto es simplemente la reflexión que os quería traer. Dejadme lo que opináis, sinceramente, en los comentarios. Si pensáis que somos dueños o no de nuestro pensamiento, en la mayoría de los casos o en alguno. Y si, como digo yo, cuando os encontréis que estáis totalmente a favor, con una mayoría, porque así os lo han vendido, perdón, pues ver o no si hay algo sospechoso ahí. En fin, nada más. Y como digo siempre, un saludo y nos vemos muy pronto.